El vínculo abusador-víctima. ¿Y por qué algunas víctimas de abuso sexual defienden a sus abusadores? Muchas personas tienen dificultades para considerar los alegatos de Wade y James contra Michael Jackson, porque no entienden el vínculo que se genera entre la víctima y el abusador cuando ésta ha sido manipulada para participar en su propio abuso. No entienden por qué hablaron bien de él en el pasado, por qué querían seguir vinculados a él, y mucho menos por qué lo defendieron contra otros alegatos de abuso sexual. Y espero que la siguiente información y ejemplos dejará en claro la confusión y la protección que sienten algunos sobrevivientes hacia sus abusadores no es una invención, y que es una experiencia real para muchos sobrevivientes de abuso sexual infantil. Pero ¿por qué una víctima de abuso sexual infantil protegería a un abusador y por qué un abusador pensaría que podría contar con una víctima para su protección? La explicación es porque en algunos casos puede generarse un vínculo traumático entre la víctima y el abusador, algo similar al síndrome de Estocolmo. Este vínculo traumático no solo puede presentarse en casos de CSA, también es común en casos de abuso entre parejas, de negligencia infantil, etc. El vínculo de trauma es la conexión que se forma entre una víctima y su o sus abusadores, que a menudo se construye durante el abuso a largo plazo. Las víctimas pueden desarrollar un profundo sentido de lealtad hacia su abusador que puede sentirse como amor y afecto genuinos. Dependiendo de la profundidad de la conexión, las repercusiones del vínculo traumático pueden permanecer en la víctima durante muchos años, si no es que toda su vida. Algunas víctimas intentan volver a vincularse con su abusador después de que se expone lo que le sucedió. Esto hace que sea importante que reciban el apoyo adecuado para ayudarlos a romper el ciclo y distanciarse de su abusador. Los abusadores de niños que abusan por medio de tácticas de grooming normalmente utilizan tácticas para hacerle creer a sus víctimas que están dando su consentimiento para el abuso, lo cual provoca que la víctima esté tan comprometida a guardar el secreto como su abusador, ya que no comprenden que la naturaleza de esa relación es abusiva y esto puede durar hasta la adultez. Las víctimas sobrevivientes en el estudio de Jurlich permanecieron extraordinariamente leales y silenciosas, un silencio que persistió hasta la edad adulta y que fue tan profundo que las víctimas sobrevivientes parecían reacias a revelar o a denunciar el abuso sexual al que habían sido sometidas. Su silencio continuó protegiendo al abusador mucho después de que el abuso había cesado. Jurlich llamó a esto una conspiración de silencio. La renuencia para revelar y denunciar puede atribuirse a trastornos de apego o puede explicarse por el síndrome de acomodación por abuso sexual infantil. Esto se refiere a las formas en que los abusadores sexuales de niños adormecen a las víctimas, haciéndoles creer que están dando su consentimiento informado y que están involucrados en una relación sexual con un igual, cuando en realidad son víctimas sobrevivientes de abuso sexual infantil. Por lo tanto, la víctima siente como si tuviera el control y tomara decisiones informadas sobre la relación, no solo cuando es niño, sino hasta bien entrada la edad adulta. No pueden ver la relación como abusiva, pueden saber en algún nivel que está mal, pero se vuelven increíblemente practicantes para mantener el silencio. Identificaron en su investigación con abusadores sexuales de niños convictos que el desarrollo de este era una táctica de grooming popular entre las víctimas jóvenes. Este vínculo traumático puede generar que los sobrevivientes de CSA se mantengan callados o en negación por miedo a que su abusador enfrente consecuencias negativas. En este estudio se menciona lo siguiente. Observaron que, si bien la experiencia de las emociones negativas y el miedo a las represalias eran preocupaciones de los niños abusados sexualmente que contemplaban revelarlo, era principalmente la preocupación de que su perpetrador o perpetradores fueran castigados, es decir, encarcelados, lo que en realidad sirvió para retrasar su confesión. La naturaleza de esta relación ejemplifica los fenómenos observados con frecuencia del apego protector de los sobrevivientes a sus abusadores. Si bien la tendencia a proteger a un padre puede verse como un producto normativo del apego, el deseo de un sobreviviente de proteger a un abusador puede entenderse como una consecuencia del vínculo traumático. Por lo tanto, tampoco es extraño que cuando estas víctimas son interrogadas por las autoridades, debido a sospechas de abuso sexual, se pongan a la defensiva o incluso intenten sabotear la investigación con el objetivo de proteger a su abusador. En este libro se menciona lo siguiente. Antes de comenzar la entrevista, el investigador debe entender que la víctima puede tener muchos sentimientos positivos por el abusador, e incluso resentirse de la intervención de las fuerzas del orden. Debido al vínculo con el abusador, las víctimas pueden incluso advertir al abusador. Incluso la víctima ocasional que se presenta y lo confiesa puede llegar a sentirse culpable y luego advertir al abusador. Incluso pueden regresar a la policía con una grabadora oculta para tratar de atrapar al investigador haciendo comentarios inapropiados o utilizando técnicas de entrevista inadecuadas.
La reticencia a confesar puede deberse más al afecto por el abusador que al miedo que le llegaran a tener a este. Otros casos similares. Han existido otros casos de abuso sexual infantil en donde las víctimas han permanecido apegados a su abusador incluso después de que el abuso haya terminado, lo han defendido, han negado acusaciones o se refirieron a él a ella en algún punto de forma amistosa. Estos casos se asemejan a los que las víctimas de Jackson han reflejado a través de los años. El exjugador de Calgary Flames, Theo Fleury, fue abusado por su entrenador menor de hockey durante varios años, y Theo no se pronunció sobre el abuso hasta 2009, cuando tenía 41 años. Escribió una autobiografía titulada Playing with Fire, que cubre sus primeros años de vida y su carrera como jugador de hockey, pero una parte importante del libro se centra en cómo el abuso que sufrió lo afectó a él y sus relaciones. Theo describe cómo se sintió como si no pudiera ir en contra de Graham, incluso cuando era un adulto. Cuando Graham llamó a Theo para crear juntos un equipo de Calgary, Theo comenzó a trabajar con Graham. Dijo, después de 10 años no le dije que se fuera a la mierda y me tomó mucho tiempo entender por qué. Supongo que sentí que al tratar con Graham era una cuestión de supervivencia. Para alguien que ha sido abusado, una de las cosas más difíciles de aprender es que puedes ir en contra de su abusador. Y aún así sobrevivir. Ahora lo sé. Ojalá lo hubiera sabido en ese entonces. Graham incluso llamó a Theo para que testificara a su favor, cuando otra de las víctimas de Graham, Sheldon Kennedy, decidió acusarlo. Graham finalmente admitió haber abusado de Sheldon y de otro jugador anónimo, y fue condenado en 1997, por lo que Theo no tuvo que tomar la decisión de testificar o no. Pero no lo confesó sino hasta 12 años después. Las únicas víctimas que conocemos de Graham son las 6 que han hablado hasta el momento. Graham James negó sus acciones tanto como pudo hasta que finalmente lo confesó. Sin embargo, no confesó a cuántas personas abusó. No se sabe cuántas víctimas hay, aunque se especuló y se especula que hay más. Matt Sandusky, uno de los hijos adoptivos del entrenador de fútbol convicto Jerry Sandusky, inicialmente fue convocado para defender a su padre en el juicio por abuso sexual de menores. Él testificó ante un gran jurado negando el abuso, pero cuando escuchó el testimonio de la víctima número 4, decidió revelarlo ya que su historia se asemejaba a la de él. Matthew fue incluido por primera vez como testigo para defender a su padre adoptivo, pero durante el juicio el testimonio de la víctima número 4 fue tan similar al suyo que fue a la policía y reveló el abuso esperando que no se hiciera público. Sin embargo, se filtró una grabación de audio a los medios, pero nunca tuvo que subir al estrado en el juicio de 2012. Jerry Sandusky fue declarado culpable de 45 cargos de abuso sexual infantil y recibió una sentencia de 30 a 60 años de prisión. Matt cuenta que su padre le instigó a que lo defendiera en su nombre, a pesar de que él lo había abusado, similar a como Michael Jackson le pidió a los niños que había abusado que lo defendieran. Matt dice que Jerry intentó manipularlo diciéndole que no había sido nada sexual. Uno de los casos recientes más grandes de negligencia institucional a largo plazo involucra la histórica escuela de Horace Mann en Nueva York. Hubo un abuso desenfrenado desde la década de 1960 hasta la década de 1990, y uno de los maestros más destacados de esa época fue Robert Berman, y The New Yorker hizo un artículo en profundidad sobre las víctimas que han hablado, muchas de las cuales todavía luchan por entender por qué fueron tan leales y apegados a Robert, incluso años después del abuso. Uno de los sobrevivientes pasó años viviendo con Berman y apoyándolo económicamente. Otro sobreviviente todavía guarda un recuerdo que Berman le dio porque para él en ese momento significaba que alguien lo amaba. Jen quiere que Berman rinda cuentas, sin embargo sabe que siempre quedará algún misterio. En una de sus primeras conferencias en 10º grado, Berman le dio a Jen un pequeño porcelino de bronce, la estructura barroca de Pietro Tocca de un cerdito, que se ha convertido en un souvenir común de Florencia. A pesar de todo, Jen se aferra a ese cerdo. Eso significaba que alguien me amaba, y nadie me lo había mostrado antes, dice Jen. Es un enigma. ¿Por qué no lo tiro a la basura ahora mismo? Es parte de mí, parte de mi vida. Supongo que lo tiraré cuando no necesite el amor de alguien. Otro de los maestros del Horace Mann involucrado en el escándalo es Taek Jung-lin, quien admitió los abusos, pero dice que era un momento diferente. Sus víctimas aún sienten admiración por él. Los 3 estudiantes mencionaron al señor Lin como una influencia positiva en sus vidas. Incluso hoy parecían reacios a hablar, no queriendo dañar la reputación de un hombre que les había abierto los ojos a la filosofía y la literatura, y cuyas estrictas reglas gramaticales recordaban hasta hoy.
Una de las diócesis más infames de los Estados Unidos está en Boston. Como se cubrió en la película basada en hechos reales Spotlight, Wayne Rogers era un monaguillo que fue abusado por un sacerdote. Wayne no habló hasta que cumplió los 50 años y mantuvo una amistad con su abusador hasta la edad adulta. Su experiencia es similar a la de Wade de alguna manera. Wayne Rogers, un hombre de 54 años de Mico, Florida, presentó una queja contra Bradley. Dijo que cuando era un niño con problemas en Cambridge, buscaba dirección. Sus amigos lo alentaron a convertirse en monaguillo en Peters. Allí, dijo, fue abusado por Bradley, entonces un joven sacerdote. Es una cicatriz negra en tu alma de la que nunca crees que podrás hablar o deshacerte de ella, dijo. Soy lo que el abusador estaba buscando y no tenía ni idea. Después de que terminó el abuso físico, Bradley y Rogers permanecieron en contacto durante más de una década. Durante ese tiempo, a menudo en reuniones en hoteles y hogares de Cape Cod, Bradley pedía detalles específicos de los encuentros sexuales de Rogers con mujeres, recordó Rogers. Al principio, Bradley parecía ser una figura paterna y cariñosa en el mundo tremendamente disfuncional de Rogers. No tenía dirección, dijo Rogers. Estaba mi madre golpeándome hasta la muerte todos los días. Estaba condenado desde el principio. Y luego aquí estaba Bradley. No sé cómo lo hacen cuando te toman la mente y te hacen eso. En este artículo para Marie Claire titulado Why I Kept in Touch with the Person Who Abused Me, ¿por qué me mantuvo en contacto con la persona que me abusó? Dani Bostic describe cómo comprendió su abuso y finalmente habló. Mantuve el secreto de mi abuso incluso para mí misma, y mantenerme en contacto con el perpetrador me permitió crear una versión alternativa de mi vida, una en la que no fui abusada, una en la que la persona en la que mi familia y yo confiamos no me abusó, a una pequeña niña. Fue la forma más elevada de negación. Si no eres una víctima, no juzgues. La asociación o amistad continua de una víctima con su abusador no es prueba de que nunca haya ocurrido un crimen. Es una prueba de que está tratando de seguir adelante y tener una apariencia de vida normal. Esto mismo sucedió con Kat, nombre dado para proteger su identidad, una de las víctimas de Jeffrey Epstein, quien siguió encontrándose con él y su esposa durante sus 20s a pesar de que la habían abusado durante casi toda su adolescencia. Como parte de su proceso de grooming, Ghislaine y Jeffrey solían hablar con ella sobre sexo con frecuencia. Cuando Kat tenía 14 años, Epstein abusaba de ella con regularidad y Maxwell seguía recordándole todo lo que Epstein estaba haciendo por su carrera. El control de Epstein sobre Kat duró mucho tiempo. Todavía salía con él y Ghislaine ocasionalmente cuando tenía 20 años, a pesar de los años de abuso que había sobrevivido. En la película de 2018, The Tale, la documentalista y cineasta Jennifer Fox vuelve a contar la historia de su propio abuso a manos de su entrenador de atletismo y su amante. La película es una exploración de cómo la memoria cambia y se retuerce. Creo que es muy relevante para los casos de Jackson, ya que los fans a menudo atacan el comentario de Wade en su declaración sobre la evolución de sus recuerdos, y cómo las experiencias de la infancia pueden verse muy diferentes cuando las revisas ya siendo un adulto. La película es difícil de ver, pero bastante recomendable. Este artículo sobre la película tiene algunos comentarios perspicaces de un psicólogo que explica cómo los abusadores manipulan a los niños. Siempre que ocurre un abuso con niños, siempre hay dos partes, está el abuso en sí mismo y las condiciones que permitan que suceda y se perpetúe o se encubra. Hay una agenda de coerción y manipulación que a menudo es muy sofisticada. En mi mente, creía que yo había provocado el abuso, dejando al abusador real fuera del hecho. Había separado completamente el comportamiento abusivo de la persona a quien amaba y admiraba. Y aunque finalmente me di cuenta de que esto no era cierto y que culparme a mí mismo me lastimó a la larga. Sin embargo, en ese momento, me ayudó a evitar enfrentar la verdad y me mantuvo cuerdo. Tenía que ver al abusador casi a diario. Así que ahora, con el abuso encerrado bajo mi guardia, podía normalizar mi relación con él. Cuando estaba cerca de mi abusador en público, todo era normal, para que nadie sospechara lo que yo pensaba que yo había hecho. La parte interesante es que en todos los demás niveles tenía un gran respeto y amaba profundamente a mi abusador, y mientras mantuviera el secreto bajo llave, era fácil mostrarle amor. En este estudio se menciona el siguiente caso. Se describe el caso de Ron. Ron es un abusador de menores convicto, que a su vez fue abusado cuando era niño por un hombre mayor que le brindó su amistad y compañía. Según los investigadores, él se refirió a su abusador en términos amistosos y afectuosos porque había formado un vínculo con su abusador. Un hombre adulto que vivía cerca de Ron se hizo amigo de él
y permitió que Ron pasara un tiempo considerable en su casa. En algún momento, este hombre comenzó a abusar sexualmente de Ron, lo que Ron dijo que disfrutaba. Ron informó que mantuvo contacto, tanto por sexo como por amistad, con este hombre hasta que el hombre se mudó cuando Ron tenía 18 años. Aunque Ron afirmó no tener ningún interés sexual en los hombres, habló de este hombre mayor con afecto. En este otro estudio se describe el caso de Tom, quien fue abusado por el Sr. Ye desde los 11 años hasta los 17 años. Él describe que por muchos años, hasta la adultez, tuvo una relación muy cercana con su abusador, llegándolo a invitar a ser padrino en su matrimonio y aceptar un terreno de él donde construyó su casa. Para él, el Sr. Ye era como Dios. Solo hasta la edad de 50 años pudo reconocer que lo que había sucedido era un abuso y revelárselo a sus seres queridos. En el estudio se hace mucho énfasis en este vínculo abusador-víctima. La comprensión de Tom de su capacidad para revelar el abuso y finalmente denunciarlo a las autoridades estaba relacionada con lo que vio como la renuncia gradual del Señor y al control sobre él y sus propios esfuerzos por alejarse física y psicológicamente del control del Señor, y el abuso sexual se detuvo, según Tom, porque el Señor perdió el interés en mí por completo. Se dio cuenta de que no tenía más control sobre mí. Había pasado mi fecha de caducidad. Sin embargo, el vínculo emocional continuó hasta el punto de que Tom invitó al Señor y a ser su padrino, y aceptó un terreno de regalo en el que construyó su casa. Basarse en el concepto de vínculo traumático para comprender el proceso de grooming es particularmente útil, dado el enfoque en la literatura sobre vínculos traumáticos, no solo en las relaciones entre niños y adultos, sino también en las relaciones entre adultos y adultos. Examinar la experiencia vivida del grooming desde la perspectiva de un hombre adulto resalta dos dinámicas clave que se sugieren como características centrales del proceso de grooming, que a su vez contribuyen a la dificultad de que se revele. Conceptualizar la relación entre la víctima y el abusador como un vínculo traumático y resaltar la influencia del sistema facilitador tanto para facilitar el abuso como para facilitar la no divulgación. Finalmente, aquí hay un estudio que analiza las barreras para hablar de los sobrevivientes masculinos de abuso sexual infantil. Vale la pena leer el estudio completo, pero este relato de un sobreviviente me parece prudente resaltarlo. El miedo me mantuvo callado. A veces me amenazaba con delatarme. Estaba tan avergonzado. Él me había convencido de que, si alguien se enteraba, yo sería el que la gente encontraría repugnante. Así que en realidad comencé a protegerlo si alguien sospechaba. El mismo sobreviviente reflexionó. Para mí, no lo dije porque el entrenador que abusó de mí dejó claro desde el principio que era un secreto. Yo sí lo admiraba. Y él traicionó esa confianza convirtiéndola en algo sexual. El mismo Michael Jackson durante muchos años demostró apego hacia su abusador. Sí, quizá era un tipo de abuso diferente, físico y emocional, pero seguía siendo un abuso. El caso de su padre se asemeja al de sus víctimas con él. En 1989, Michael Jackson agradeció a su padre en un discurso luego de ganar un premio AMA, tal como Wade agradeció muchas veces a Michael por haber sido un mentor para él. Durante el juicio de 2005, Michael se mantuvo cercano a su padre, y bajo la lógica de los fans, tampoco deberíamos creer en sus alegatos de abuso, por mantenerse en contacto con su abusador. Y no son solo las víctimas las que generan vínculos, sino también las familias de esos niños, por lo cual muchas entran en negación y tienden a defender al abusador cuando se descubre o hay un alegato de CCA en su contra. En el libro escrito por la psicóloga Ann Selter, ella interroga a un abusador de niños convicto, quien le confiesa que en efecto él cometió esos crímenes. Aún así, muchas familias de los niños le seguían escribiendo cartas a la cárcel y confiando en que era inocente, porque él siempre había sido muy bueno con sus niños. El caso realmente se asemeja mucho a cómo muchas familias con las que estuvo Jackson lo defienden a capa y espada. Este joven músico admite más de 100 niños víctimas. Sospecho que tiene muchos más que eso. Y de todos estos, solo un niño habló y se le creyó. Cuando estalló la última investigación, muchos de los otros padres de los niños a los que abusó ni siquiera permitieron que los servicios sociales o la policía hablaran con sus hijos. Algunas de las familias todavía le escriben en prisión. No pudo haber sido un abusador de niños, y ciertamente nunca abusó de su hijo. Después de todo, nadie fue mejor con su hijo que él. Desvincularte sentimentalmente de tu abusador es un proceso muy complejo si el abuso se dio por medio de grooming. Por lo tanto, dar un espacio seguro a las víctimas para hablar es necesario para comenzar la recuperación.